Hoy estamos viernes 31 de enero del año 2020, el último día del mes. Hoy es viernes y recibimos la presencia del señor ingeniero Alex Medina Ruiz, nuestro comentarista de esta mañana. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ingeniero Luis Lima. El más caluroso saludo a los seguidores de este importante espacio de noticias que usted dirige a través de Radio Satelital. Partiendo del concepto de moral, que es la corriente de la filosofía que estudia el comportamiento del ser humano frente al bien y el mal, me permito leer lo que recoge la revista Despertar. Abro comillas, los valores morales. ¿Qué son? Las personas con valores morales tienen muy claro lo que está bien y lo que está mal. Sus valores morales no cambian en función de sus circunstancias, sino que se basan en un sólido conjunto de principios que guían sus acciones incluso cuando nadie las ve. Cierro comillas. Más que pertinente, mi estimado Luis y culta audiencia, en virtud de un sinnúmero de acontecimientos que sigue viviendo la patria y que obviamente como ciudadanos queremos, anhelamos que se restablezca la ética, la moral, las buenas costumbres, que el trabajo de responsabilidad de autoridades y obviamente de ciudadanía coadyuven para poder estructurar y afianzar la unidad muy resquebrajada en los últimos 3 lustros, diría yo, a propósito de poder enrumbar esta sociedad, esta patria que merece un grado de representación totalmente alta en función precisamente de la necesidad histórica de cada uno de los sectores geográficos de la patria, de cada uno de los pueblos y nacionalidades que son parte de esta estructura llamada Ecuador, y que obviamente a partir de este proceso, si se quiere, de poder afianzar, de poder reestructurar la unidad nacional, se pudiesen tener como posibles situaciones a futuro de poder dar solución a un sinnúmero de problemáticas que indudablemente nos siguen golpeando, nos siguen impidiendo, si se quiere, el asunto del bienestar ciudadano, el asunto de tranquilidad, el tema que tiene que ver con la tranquilidad precisamente de la ciudadanía en virtud del trabajo tesonero, del trabajo arduo que deben llevar adelante las autoridades en el nivel de ejercicio que ellos representan y ostentan. Entonces, mi estimado Luis y culta audiencia, nos trasladamos, si se quiere, a nuestra querida ciudad de Loja. Miren esta ciudad que la vivimos, la transitamos, la amamos y que queremos que realmente nuestras futuras generaciones tengan la oportunidad de poder desarrollar sus actividades intelectuales, sus actividades educativas, sus actividades de emprendimiento, de desarrollo profesional, con oportunidades que se generen en esta misma querida provincia de Loja, y que naturalmente nuestra juventud tenga la posibilidad plena de que se están generando espacios a los cuales ellos puedan ser parte generadora de riqueza a futuro. Y dentro de esto, mi estimado Luis, nos trasladamos a los últimos acontecimientos que en este periodo escolar nuevamente se repiten. El asunto dramático de las jóvenes, de los jóvenes, de las señoritas que no han podido conseguir un cupo para su formación ulterior universitaria. Y han habido fuertes voces, fuertes pronunciamientos en que este instrumento creado por el gobierno anterior realmente sea echado abajo y que se permita precisamente el libre ingreso a la universidad, que se mantenga el tema de lo que fue en su oportunidad los preuniversitarios, y que obviamente también en el nivel secundario se retome el tema de formación de los jóvenes por especialidades. Recordemos lo que se hizo con el famosísimo Bachillerato General Unificado, en donde se echó abajo la posibilidad de que los jóvenes y señoritas pudiesen acceder por su vocación, por su convicción ya definidas por cada uno de ellos, en el tema de formarse en físico, matemático, químico, biólogo, ciencias sociales, de tal manera que
a futuro pudiesen tener ya una formación previa que les permitió o les permitía seguir con entereza en su formación posterior universitaria. También recordemos lo que pasó con el famoso bachillerato con el famoso bachillerato internacional. ¿Qué nos han dado cuenta de aquello? ¿Qué frutos en beneficio de la sociedad hemos tenido de aquello? Sin embargo, la propuesta está en vigencia y está en manos de la Asamblea, del señor presidente, atender este requerimiento de la juventud, aquella juventud por la que se trabaja, aquella juventud por la que se proclama todos los días, aquella juventud que está llamada e invitada en procesos electorales a dar la confianza a los políticos de turno que se perfilan en cada uno de los eventos electorales, mi estimado Luis. Ingeniero, ¿a qué se debe que recrudece la violencia en la hermana República de Chile y recrudece con furia, con más fuerza? Y aquí en el Ecuador están amenazando que si el gobierno no les atiende a 10 planteamientos del PUT, nuevamente saldrán a las calles. Mire, este tema de haberse incrustado el asunto del odio, el resentimiento, es un tema totalmente grave, mi querido Luis. Ese es un asunto bastante complicado. ¿Por qué? Porque se revelan los grupos que realmente no han sido atendidos, no han sido priorizadas sus necesidades, y este es la puerta de escape, si se quiere, para poder dar rienda suelta realmente a sus aspiraciones represadas. Yo aspiro que la hermana República de Chile pueda recobrar la paz, la tranquilidad, porque cada día que se presentan este tipo de acontecimientos, esa patria, ese Estado suramericano perderá profundamente grandes recursos y naturalmente la brecha que se va a originar y que se está haciendo mucho más grande entre los sectores sociales desatendidos y aquellos que se han visto la tutela del gobierno, tiene que estrecharse y no permitir que se ensanche más. Tiene que haber un diálogo participativo de tal manera que esta sociedad chilena pueda entender que el rumbo es precisamente la transparencia, la moral, las buenas costumbres, el ejercicio del poder que le permita dar tranquilidad a su pueblo. Y lo que pudiese venir en el Ecuador, obviamente totalmente preocupados, porque han habido acciones de las que daban en el mes de octubre del año pasado, de situaciones que nunca las habíamos vivido en una protesta en las calles en nuestro querido Ecuador. Mire, acordémonos de lo que se ventiló en aquellos días aciagos que vivió el pueblo quiteño, cómo se identificaban muchas personas, muchos personajes encapuchados, tapados su rostro, y que se presumía precisamente no eran parte ni de las nacionalidades indígenas, peor aún del pueblo quiteño. Siempre se presumió que eran infiltrados extranjeros de aquel lugar de donde se viene exportando no solamente a la gente que necesita una protección y amparo de un nuevo Estado, sino que en la lectura que hemos hecho y que han hecho muchos entendidos en el tema del sociopolítico internacional, se viene exportando violencia a los partidos suramericanos. Acordémonos lo que está planteado y estructurado en el entre comillas famoso foro de Sao Paulo, en donde se dice que se estaría estructurando realmente una revuelta a nivel de Sudamérica. No podemos dejar de lado lo que se dijo en su momento por parte de quien preside el gobierno de Venezuela, que esto realmente era una brisita y que luego llegará el huracán. Hay que estar atentos a este tipo de pronunciamientos y no dejarlos pasar. ¿Por qué? Porque se estaría poniendo en juego la estabilidad económica, la estabilidad social, en este caso de nuestra querida patria Ecuador. Y el asunto del Consejo de Participación Ciudadana también ya hizo despertar a los quiteños. Hay un grupo que se conformó pidiendo que van a recoger firmas a nivel nacional y piden a la población apoyar para
que de una vez por todas desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana. Están enojados que quienes causaron tanto daño a la capital de los ecuatorianos hayan sido condecorados precisamente por el Consejo de Participación Ciudadana con el pretexto de que trabajan por una verdadera participación ciudadana y de los derechos humanos. Miren, nosotros como ciudadanos estamos absortos. ¿Será una estrategia del gobierno aquello de poder manejar con cautela, qué sé yo, con suavidad el tema de los acontecimientos que se vivieron en el mes de octubre del año 2019? Sin embargo, pronunciamientos de estos dirigentes a nivel público que están registrados en video, están registrados en audio, están registrados en fotografías que tomaron en su momento diferentes personas y periodistas, etcétera, etcétera, en donde se llamaba por uno de aquellos a la fuerza pública a quitarle el respaldo al señor presidente Moreno con los peores términos peyorativos, dada su situación inclusive física, en donde uno de estos dijo a viva voz y sin ningún rubor de que mandó a cerrar el tema de la producción de los pozos petroleros y que esta recuperación habría estado costando más allá de $500,000 a la patria. Pronunciamientos hechos por estos dirigentes que realmente atentaban a la unidad nacional. Entonces, más que preocupante todo este tipo de acontecimientos, y recordemos quién estuvo presidiendo este organismo que por ventaja fue descubierto, si se quiere oportunamente, y fue sancionado con la destitución del cargo, habiendo llegado a este organismo con documentos como se había manifestado, se había ventilado a la luz pública, que habrían sido forjados, que habrían sido falsos. Con el acontecimiento ulterior de este personaje que fue capturado porque fue parte de una banda en donde estarían cobrando ingentes cantidades por el tema de venta de puestos en el servicio público. Entonces, realmente la patria, por Dios, la tranquilidad tiene que estructurarse con la aplicación de la ley a quien la haya quebrantado. Estamos totalmente preocupados por este tipo de acontecimientos y obviamente muchos ciudadanos, muchos sectores sociales ya se han hecho presentes en los medios de comunicación rechazando este acontecimiento que realmente lo hemos mirado como ciudadanos una afrenta frente a los acontecimientos acaecidos en la capital en las fechas que acabé de mencionar, mi estimado Luis. Algo grave que pasa en el Ecuador. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se degrada la moral de los seres humanos? Gente que tiene esposa, que tiene hijos, se dejan llevar de un momento tal que no les importa absolutamente nada. Constantemente en la prensa, en la televisión, se puede ver cómo violan sin ningún problema. Recientemente en Quito, me parece, o en Guayaquil, una señora de 45 años fue violada por 8 sujetos y gente madura ya de 60, 50 años violan a niños varones o a niñitas de 2 años, de 3 años, 4 años. ¿Qué es lo que pasa con la moral de estas personas? Totalmente resquebrajada, mi estimado Luis. No tienen claro el tema de sopesar el bien y el mal. Nos hemos más que sorprendidos, igual que usted traen al diálogo este tipo de acontecimientos. Y a veces violan, son los propios padres que violan a sus hijas. Eso es terrible. Eso es terrible, mire, y de pronto la sociedad, acostumbrarnos a este tipo de noticias, a este tipo de acontecimientos. Recuerde, mi estimado Luis, mire, por eso es que cada acontecimiento que ocurre en la sociedad tiene su origen, si se quiere, en el sistema público. Acuérdese de las denuncias de maestros que fueron evidenciados por parte de los estudiantes que sufrían acoso, que sufrían este tipo de abusos a su pudor. ¿Qué hicieron las autoridades de educación en su tiempo? Los cambiaron nada más de establecimiento educativo.
tuvieron, si se quiere, cierto grado de protección. Entonces, si esto ve el ciudadano común y corriente, mi estimado Luis y culta audiencia, ¿no cree usted que está, si se quiere, entre comillas, amparado por un régimen que ni siquiera en sus propias entrañas son capaces de poner la ley y el orden? Entonces este Ecuador tiene que reestructurárselo, justamente en lo que hemos venido insistiendo en este espacio tan generoso que usted nos presta, mi estimado Luis, en el restablecimiento de la moral, de la fe pública, del saber que el ciudadano confía en su autoridad y que éste está cumpliendo como dice y establece la ley, y obviamente con valores morales profundamente arraigados en su estructura como ser humano. Conversando de todo un poco, la ex vicepresidenta de la República, la señora Vicuña, fue sentenciada a 4 años, pero por atenuantes que dio a conocer el abogado, le redujeron la pena a 1 año. Y ella dice que va a apelar, que ella no tiene nada que ver en lo que se le inculpa. Mire de lo que estamos hablando, mi estimado Luis. El mal ejemplo desde las altas esferas. Recordemos el pronunciamiento del expresidente diciendo que las coimas no son ningún atentado al erario nacional porque es un acuerdo entre privados. Por Dios santo, mi estimado Luis. Si eso decía el primer mandatario de la República, ¿qué puede esperar de un funcionario de cualquier nivel en estructura administrativa del Estado? Entonces las situaciones vienen desde allá, en donde se ha estructurado un plan, un esquema, si se quiere, para ir resquebrajando todos los niveles estructurales de la sociedad ecuatoriana. Bombardear desde la misma familia, mi querido Luis, bombardear el sistema educativo y bombardeados todos los días con acontecimientos que realmente están ajenos a un comportamiento histórico de la familia ecuatoriana, histórico de esta patria llamada Ecuador. El trabajo desplegado por el gobierno nacional, realmente se siente el pueblo una desazón porque dice que el presidente no está gobernando para todos los sectores, sino para quienes lo están rodeando. ¿Usted cree o usted cómo analiza la situación de gobernanza en el país? ¿Quién realmente son los que están gobernando? Porque el presidente dice una cosa, después de un tiempo se hace otra. Algo que el propio presidente lo dijo, que el examen ser bachiller va a tener cambios para ser sumamente fácil y tengan acceso a las universidades libre los señores estudiantes, es decir, un libre ingreso y que el estudiante escoja la carrera que tiene que escoger, no que el gobierno o las autoridades le den escogiendo. Pues simplemente no ha pasado absolutamente nada, sigue todo lo mismo. Exactamente, y en esto no es que tiene que ablandarse la prueba, tiene que echarse abajo, mi estimado Luis. Tiene que echarse abajo. El sistema educativo tiene que reestructurarse. Recordar lo que acabé de mencionar. Se unificó el bachillerato, se eliminó las especialidades físico-matemático, químico, biólogo, ciencias sociales. Y ahí se deterioró aún más la educación cuando el propósito era mejorar los niveles educativos. Y luego vinieron estas pruebas. Recuerde usted que había una prueba nada más para el tema de cumplir obviamente con el requisito para poderse graduar de bachiller y otra para el examen de ingreso y otra para acceder a la universidad, y con estos acontecimientos totalmente ofensivos a la situación socioeconómica de cada una de las familias. Yo recuerdo, mi estimado Luis, hubieron estudiantes prestantes hace 5 o 6 años, de la que doy fe, el último acontecimiento muy cercano que yo conocí. Le salió el cupo a la señorita estudiante para Manabí. No puede ser, pues, en una situación de economía totalmente difícil de esa familia, todavía desplazarla a una señorita a Manabí, a que estudie allá. No, pues. Entonces las situaciones también han puesto más que en riesgo, no solamente el asunto del núcleo familiar, sino en riesgo por el joven y la señorita que ha tenido que desplazarse en los casos que aceptaron, porque en la mayoría no lo hicieron, por el tema justamente de inseguridad. Entonces esta situación tiene que restablecerse en favor de la juventud, en favor de esta sociedad que necesita urgentemente acciones reales y contundentes que permitan realmente
ir consolidando la unidad de la estructura social del Ecuador, tratándose en este caso de los jóvenes y señoritas que no tienen acceso a la universidad. Mire lo que pasó últimamente. No pensé que iba a llegar al tema de suicidios, ya la gente desesperada. Y créame, yo prefiero tener a la juventud educándose, a lo mejor unos bien o mal, a lo mejor repitiendo un año, pero educándose en un centro de formación superior y no en las calles, en donde de pronto recordemos cómo se promovió la tabla de consumo mínimo de drogas, mi estimado Luis. Entonces, este tipo de situaciones no puede ser. Y encima, mire, no tienen acceso a la universidad. El joven o señorita de pronto, en su despertar, quiere aspirar a un emprendimiento. Tiene que caminar un camino más que tortuoso para poder acceder a un permiso de funcionamiento. Y luego de ello, cuando está estructurado de una manera sujeta a las normativas que están en vigencia, sus negocios se echan al piso porque hay más ciudadanos haciendo la informalidad que frente a quien quiere hacer un trabajo realmente formal. Entonces hay cosas que tienen que irse cambiando, que tienen que irse reestructurando en favor de la paz y en favor de los ciudadanos que quieren caminar con esta patria, con el futuro de promisorio de desarrollo, de mejores días para todos y quienes habitamos esta patria. Usted hablaba algo de emprendimiento. El gobierno también ofreció apoyo total a los emprendedores, facilidad para que la gente pueda emprender. ¿En qué forma ha cumplido el gobierno con los emprendedores? Yo diría que muy poco. Muy poco o nada, porque el tema estructural es tener un artículo, un codificado desde la misma Constitución que permita amparar plenamente al emprendimiento. Así como está recogido el tema de la nacionalidad sudamericana, de tal manera que a través de ese instrumento se puedan derivar en leyes y que lleguen los instrumentos más cercanos a la sociedad, como las ordenanzas, y que se permita justamente que el emprendedor tenga esta protección por parte del Estado. Hay muchas cosas que tienen que hacerse. Mire, y más que sorprendido, si se quiere, en este tema del manejo de la cosa pública, realmente nos ha sorprendido profundamente la contratación de un circo para promover acciones culturales, entre comillas, por $2.5 millones, cuando esta patria necesita precisamente el apoyo, la tutela, el amparo del Estado frente a situaciones auténticamente productivas como las que hemos tratado frente al tema de los emprendedores. Y el Teatro Benjamín Carriel es uno de el presidente del comité que les debe el gobierno, dice que el teatro está fiado a los lojanos, porque las autoridades deben a toditos los contratistas y que no se sorprendan los lojanos que a lo mejor ellos toman alguna medida y obliguen a cerrar nuevamente el teatro. Es que el tema que nos habíamos enterado por el periodismo de investigación es bastante tétrico. Nace desde el momento en que le dan a una empresa incautada por los Isaías, que estaba incautada en favor del Estado. Esta empresa contrata la ejecución del teatro, mi estimado Luis. Una empresa que en las condiciones que ya no, fantasma, en las condiciones, no existía jurídicamente porque no podía ejercer ninguna actividad como empresa porque estaba incautada. ¿Cómo se dio este contrato, mi estimado Luis? Sería de preguntarle a Shalvita Jaramillo. Entonces, mi querido Luis, vamos a lo mismo que lo que hemos venido insistiendo. El tema de la fe pública totalmente resquebrajada, quebrantada, mi estimado Luis. ¿Cómo usted va a creer que un estamento del Estado haya cometido este tipo de infracciones? Y tienen que dar cuentas claras a la población, no solamente a la lojana, a la población ecuatoriana, que queremos cuentas claras para poder tener tranquilidad en nuestro vivir diario. Y entonces, en función de aquello en que se restablezca la fe pública, tendremos la posibilidad los ecuatorianos de poder transitar con la garantía de que ellos están ejecutando sus responsabilidades al amparo de la ley, al amparo de la justicia y al amparo de la ética y la moral y la fe públicas realmente claras frente a la sociedad. ¿Cuál es su reflexión final? Mire, siempre yo me acogería a lo que dijo Sigmund Freud en su momento.
he sido un hombre afortunado, nada en la vida me ha sido fácil. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias al señor ingeniero Alex Medina Ruiz, ha estado con nosotros. Vamos a pausa y regresamos. Cooperativa Cariamanga te invita a la gran apertura de nuestra nueva sucursal y queremos que vivas un concierto inolvidable. Una noche memorable para enamorarse, cantar y disfrutar. Desde Colombia, Trío Internacional Los Antares. Y brotan como manantial las mieles del primer amor. Para bailar y gozar, llega la orquesta de orquestas de Sonus Band en vivo. Sábado 1 de febrero del 2020, 19 horas. Calle 18 de noviembre.